complejas y diversas misiones para preservar el orden interior y la tranquilidad ciudadana han cumplido durante 50 años los combatientes de la Policía Nacional Revolucionaria. A ser más exigentes y profesionales, los exhortó el comandante en jefe cuando expresó que la revolución no tiene que renunciar a su carácter humanitario para ser firme, para ser rigurosa. Un reto que ha llevado a los combatientes de la policía al perfeccionamiento constante de su actuación. A ellos corresponde enfrentar el delito en todas sus manifestaciones. Todas estas fuerzas sociales colosales, toda esta fuerza moral con que contamos necesita la mejor policía del mundo, la más organizada, la más preparada, la más motivada, la más consciente y a la vez la más humana. Tenemos el orgullo de que ha participado en todas las etapas. No hay una sola contienda de esta revolución en la que no ha estado presente la Policía Nacional Revolucionaria. Nosotros somos parte del pueblo y, como dijo Camilo, somos pueblo uniformado. Nuestra función principal es prevenir la ocurrencia de accidentes a través de distintas acciones relacionadas con los organismos, instituciones y todos los sectores en sentido general, y a la vez el enfrentamiento a partir de los comisores o violadores de las disposiciones que tienen que ver con la vialidad en el tránsito. A la vez enfrenta todo aquello relacionado con la indisciplina, la tranquilidad ciudadana que ocurre en nuestras vías o en el movimiento de los vehículos por todas nuestras carreteras y ciudades. Pero no puede hablarse de la Policía Nacional Revolucionaria sin recordar sus raíces rebeldes. Primero porque surgió en la Sierra Maestra, en medio de la lucha contra el tirano, y también porque fueron esos mismos jóvenes rebeldes quienes fundaron, después del triunfo de la revolución, la policía de nuevo tipo que actuaría en lo adelante en defensa del bien social. Al frente de la misma se designó el 5 de enero de 1959 al comandante Efigenio Ameijeiras. Desde entonces, y a lo largo de 50 años, la policía ha tomado parte en todas las grandes batallas del pueblo cubano. El trabajo de la policía durante estos 50 años ha sido un trabajo meritorio. No exento de deficiencias y dificultades, como todo en la vida, pero ha sido un trabajo meritorio. Creo que la policía ha cumplido con aquel principio que nuestro comandante jefe lo señaló desde el inicio de la revolución. Es una policía completamente diferente de aquella policía que apaleaba al pueblo, que se utilizaba para golpear a los estudiantes, para asesinar, para torturar. Es difícil decidir cuál historia contar. Se hace casi interminable la lista de agresiones cometidas por el enemigo contra Cuba, su revolución y su pueblo en estos 50 años, las que han sido enfrentadas por los combatientes de la policía. Otros, a cara descubierta unas veces, o desde el silencio y el anonimato, han cumplido sin descanso la difícil, compleja y peligrosa tarea de advertirlas a tiempo y derrotarlas. Desde sus diferentes unidades, jefes y trabajadores civiles aportan lo mejor de sí para lograr un trabajo operativo eficaz. Nuestra labor principalmente es la prevención y rehabilitación en un momento determinado, según depende del nivel de que corresponda en este caso de la afección del compañero. E incluso nosotros jugamos un papel muy importante en el aseguramiento de muchos eventos y actividades, e incluso ayudamos
a que el hombre se mantenga desde el punto de vista físico y mental, y que en un momento determinado supere cualquier situación que se pueda presentar. Nosotros mantenemos la tranquilidad ciudadana, la lucha contra las ilegalidades, contra el delito, de todo lo que pueda suceder a bordo de los trenes. Y no solamente a bordo de los trenes, sino también en los tramos de línea, así como mantener la disciplina existente en nuestras terminales de trenes, donde se agrupan cierta cantidad de personas, de viajeros, que hay veces que llegan hasta 500, 600, 1000. La mujer cubana tiene un rol fundamental en todas las actividades de la economía y de la sociedad. ¿Y por qué no en esta institución armada? Yo creo que nosotros somos también capaces de desarrollar misiones igualito que cualquier compañero ante cualquier unidad. Por ejemplo, esto es una unidad de enfrentamiento y nosotros realizamos las misiones y estamos a la par de los compañeros que salen a cumplir su servicio de guardia. La policía de carretera es un servicio específico dentro de la vigilancia de patrullaje. Tiene como designación fundamental prevenir, cortar y obstaculizar las actividades delictivas, antisociales e indisciplinas viales. Pero tiene una función fundamental que está establecido tanto dentro de nuestros objetivos como nuestras premisas, que es el auxilio, la orientación de los usuarios de la vía. Somos los responsables y los encargados de planificar la vigilancia y patrullaje motorizada y a pie en la ciudad, con el empleo de otras técnicas, o sea, la técnica canina, los sistemas de videovigilancia que se están empleando en la actualidad, los sistemas de patrulla, la unidad provincial de patrulla. O sea, somos los responsables con la técnica canina, con la brigada provincial de policía, crear un sistema muy cohesionado en la capital. Nosotros somos los responsables de crear, o sea, de planificar y de organizar esta vigilancia a nivel de aquí de la ciudad de La Habana, y esto mismo sucede en el resto de las provincias del país. Buscarle un acercamiento de la policía al pueblo y que el pueblo reciba toda la atención que se merece. Y creo que nosotros, todo el esfuerzo que podemos hacer porque darle la tranquilidad ciudadana y todo el esfuerzo que podemos hacer porque el pueblo reciba el mensaje positivo que nosotros estamos en obligación de darle, eso es lo que quiere hoy la revolución, eso es lo que quiere nuestro ministro del Interior, y ese es el camino hacia aquí. Camino donde ya se aprecian resultados. Ejemplo de ello lo encontramos en el municipio de Habana del Este, en la capital del país, donde la construcción de módulos de viviendas y la oficina para el jefe de sector ya son una realidad. La labor del jefe de sector es fundamental para el trabajo operativo que se pone en práctica en los diferentes territorios del país. Están presentes tanto en las ciudades como en las comunidades rurales. El trabajo mío me gusta, mi familia le gusta mi trabajo, la gente lo admira, los jóvenes también, porque dicen que es raro ver una mujer jefa de sector, una mujer que dirija un consejo popular. Para responder al llamado de Fidel de contar con la mejor policía del mundo, es necesario también tener en sus filas una fuerza preparada integralmente. Hoy se forma en la escuela de la PNR Mártires de Tarará el primer curso de policías con jóvenes de la capital y para la capital. Se ha logrado la incorporación de muchos jóvenes procedentes de los preuniversitarios de la capital y hemos logrado jóvenes también de las enseñanzas politécnicas para garantizar, por supuesto, el ingreso de jóvenes preparados, habaneros, para reducir la capacidad de albergue, es decir, garantizar también más estabilidad. Yo di mi paso al frente y me integré en las filas de los policías integrales para así tener una mayor preparación y combatir el delito en las calles. El curso es muy bueno, tiene muchas expectativas, muchos campos, muchas ramas. Ahora hay muchas expectativas sobre el tema, pero creo que no vamos a defraudar, porque somos jóvenes que estamos preparados y el primer reto que nos impusimos nosotros mismos es ser de aquí de la capital, para que otros jóvenes de Oriente no tengan que venir acá a ser policía. Nosotros los jóvenes de la capital podemos hacer esa función. Al mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo se le dedica especial atención en las diferentes unidades del país. Aún queda mucho por hacer, pero son realidades la aplicación de nuevas tecnologías y métodos en las misiones operativas. Sus integrantes tienen el reto de ser cada vez más profesionales para responder así
a las exigencias de nuestro pueblo, al que han estado unidos durante 5 décadas. Siento gran amor por la policía y por el trabajo que realizo. Y indiscutiblemente yo creo que yo nací para ser policía, porque me gusta mucho lo que trabajo. Me ha servido para la formación integral ya profesional e incluso desde el punto de vista político, porque he ganado en conceptos de lo que es la revolución, el sentirla. La policía cumple 50 y ya yo tengo 29 dentro de ella. Creo que es algo muy importante y es algo que uno lleva como orgullo, el ser miembro de la policía. Para mí ha representado un compromiso, una entrega, una superación constante con esta actividad que realizamos. Somos los encargados de cuidar el orden de nuestra sociedad y pienso que es algo muy importante para mí y para todos los jóvenes que estamos en el curso. Otros retos y perspectivas fueron también resaltados. Seguir haciendo casas en beneficio de nuestra policía es también acercar el policía al pueblo, que eso es una necesidad. Hacer trabajo con esa comunidad que tanto lo necesita, trabajar con las personas que acuden a nosotros buscando una protección, o sea, se trata de eso. Pueblo uniformado, como dijese Camilo, y ratificara años más tarde Fidel. Héroes no solo del pasado, sino también del presente, que han devenido símbolos. Poderosas razones y nobles ideas que dan batalla aún desde una celda fría en las entrañas del enemigo. 50 años de la policía, 50 años de revolución, 50 años de lucha en defensa de un mundo mejor. Ese que sí es posible, y el que han defendido, a riesgo de sus vidas, estos valerosos guardianes del orden interior. Y de esta forma estamos poniendo punto final a esta hora de transmisiones del primer informativo de la televisión cubana. Si usted está junto a nosotros a través de Cubavisión Internacional, las gracias por amanecer con Cuba.